San Antonio, Texas. Ok, tenemos ya participantes en línea, así que vamos a empezar con nuestro webinar. Bienvenidos a todos al webinar de hoy. Hacer que su programa funcione, el valor de las acciones culturales para los tratamientos de sustancias en comunidades latinas. Hoy va a ser liderada la sesión por doctor Daniel A. Santi Esteban. Gracias por unirse a nosotros hoy. Para escuchar la presentación de hoy en español, diríjase a la pestaña de interpretación en su panel de Zoom y seleccione español. También puede silenciar la voz del presentador en inglés haciendo clic en silenciar el audio original. Para escuchar la presentación de hoy en español, vaya a la pestaña de interpretación en su panel de Zoom y haga clic en español. También puede silenciar la voz del presentador en inglés haciendo clic en silenciar audio original. Ahora revisaremos algunos recordatorios importantes. El evento de hoy está siendo grabado y estará disponible públicamente a través de nuestra página web y otros canales de comunicación. Durante el webinar de hoy, todos los participantes permanecerán en silencio. Si desea hablar o hacer una pregunta en vivo, puede levantar la mano y se le dará acceso para activar su micrófono. Asegúrese de que el volumen de las bocinas de su computadora esté encendido y alto para escuchar la presentación. Si tiene algún problema técnico, por favor, envía un mensaje al Hispanic Latino Behavioral Health COE mediante el chat. Si tiene una pregunta para nuestros presentadores, le pedimos que utilice el chat. Simplemente escriba su pregunta y presione enviar. Podremos dirigir las preguntas al presentador en el momento apropiado durante la presentación o al final. Estaremos compartiendo una copia de la presentación de hoy en formato PDF a través del chat. También podrá descargarla desde nuestra página web bajo el nombre del evento de hoy. Una grabación del webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube. Por favor, complete la evaluación. Esta nos ayudará a conocer su opinión y comentarios sobre la presentación, así como los temas y adiestramientos que le gustaría que se ofrezcan en el futuro. El enlace a la evaluación será compartido en el chat. También podrá escanear el código QR al final de la presentación para completarla. Recibirá un certificado de participación por correo electrónico aproximadamente una semana después de hoy. Le recordaremos verificar su carpeta de correo no deseado, junk. La misión del Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence es avanzar y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de estrategias de prevención, tratamiento, múltiples caminos de recuperación y apoyo en la recuperación que sean impulsados por la comunidad culturalmente pertinentes y centrados en la persona para las comunidades hispanas y latinas. Nos esforzamos en cumplir esta misión a través del desarrollo y la difusión de información en salud conductual culturalmente informada y basada en evidencia, ofreciendo adiestramientos y asistencia técnica y apoyando el crecimiento y la expansión de la fuerza laboral en salud conductual que sirve a las comunidades latinas. Los objetivos del webinar de hoy es identificar si las adaptaciones culturales a programas basados en evidencia existentes y sus prácticas pueden ser beneficiosos para tratar los desórdenes del uso de sustancias en la población latina, describir una serie de modelos de adaptación cultural y resaltar los beneficios y los retos de adoptar estas adaptaciones culturales y proveer recomendaciones y recursos para adaptar culturalmente e implementar los existing BPP. Es mi placer presentarles al doctor Daniel Santiesteban, que es director de estudios y entrenamiento e implementación. El doctor Santi Esteban es un desarrollador de programas culturalmente informados y autor de el libro para autorado más de 15 publicaciones y es reconocido con múltiples premios, honrando sus contribuciones a psicología y terapia familiar. Por favor, denle la bienvenida al doctor Santi Esteban. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y por su interés en trabajo culturalmente competente e culturalmente informado. Es un honor estar aquí con el Centro de Excelencia por el trabajo extraordinario que ustedes hacen en todo este tipo de áreas. Hoy vamos a hablar sobre la adaptación cultural, sobre adaptaciones culturales y realmente tenemos que
pensar por qué estamos mirando y considerando este tipo de trabajo. No es un tipo de trabajo fácil, hay cierto nivel de complejidad si lo queremos hacer bien, pero es bien importante si queremos proveer los mejores servicios para las comunidades hispanolatinas a las cuales queremos servir. Lo que sabemos desde de nuestros estudios es que hay una baja utilización de los recursos de salud mental de en nuestras comunidades latinas. Y la baja utilización para mí me hace sentido, porque primero sabemos que muchas de nuestras familias nunca participan, no comienzan ni siquiera participación en ellas. Y tenemos que ver que si queremos impactar eso, pues tenemos que considerar por qué eso sucede y dónde podemos impactar, dónde específicamente tenemos que enfocarnos para tener un impacto. La primera pregunta es si el servicio es atractivo a las familias, a los jóvenes, para empezarlo. Y si hay potencialmente una desconfianza de las instituciones que ofrecen estos servicios. Si cualquiera de esas dos cosas es cierta, pues es poco probable que vengan a siquiera una sesión. Algunas personas que comienzan las sesiones puede que se quiten prematuramente. Cuando ves los estudios, ves evidencia de eso también. Personas que vienen 3, 4 sesiones y luego no vuelven. Y eso es un problema similar, pero distinto. Si queremos impactar eso, tenemos que entonces hacernos la pregunta, ¿qué está pasando ahí? ¿Es posible que una alianza terapéutica fuerte no se está formando? Que no pueden, no conectan con el terapista, no entienden su sistema de valores o sus planes de tratamiento. Si esas cosas no están bien alineadas, pues esa alianza va a ser débil. También es posible que el acercamiento terapéutico que estamos utilizando no es compatible. Cuando yo primero comencé este trabajo en la Universidad de Miami y estábamos trabajando con familias latinas, muchos de los tratamientos estaban enfocados individualmente en el adolescente o el niño. Y, era muy claro que la familia nos estaban diciendo, mira, la familia necesita estar envuelta. Esto no va a ser simplemente yo dejar aquí a mi niño. Yo necesito saber lo que está pasando. Quieren que conozcamos sus valores. Y pues nos dimos cuenta en ese momento que ese enfoque, esa modalidad enfocada solo en el niño no es compatible con la tradición familiar de la comunidad latina. Y pues eso es un ejemplo de una familia que buscó tratamiento y encontró un reto ahí, porque no estaban de acuerdo con los valores establecidos en ese modelo de tratamiento. Y pues vamos a hablar de ese tipo de cosas hoy. Hay una tercera pieza que es que aunque algunas personas participen del tratamiento y se mantengan en tratamiento, también es posible que los resultados no sean tan buenos como podrían ser. No estamos teniendo resultados óptimos. Y eso podría estar sucediendo dada las situaciones y estresores particulares que esa familia está confrontando y que tal vez no se están trabajando en el proceso terapéutico. Es decir, la familia se queda de principio a fin, pero de alguna forma el tratamiento no fue diseñado para de verdad tocar y trabajar con los estresores que esas familias particulares tenían. Así que vamos a hablar de todos estos distintos niveles, pero quiero que tengan una idea de que si de verdad queremos impactar una de estas cosas, tenemos que entender cuál es el reto y cuáles son las posibles soluciones. Las normas culturales en cuanto a la salud mental, el estigma, que es una manera aceptable de apoyo, todo esto puede influenciar si las personas buscan o continúan tratamiento y si son exitosos. Estábamos hablando un poco más enfocado en el desorden de abuso de sustancia. Y esta es alguna de la data de los reportes que muestran los patrones de abuso de sustancia entre los hispanos. Y yo, pues, esto lo cojo con un pisco de escepticismo, porque no nos podemos casar con estos números de 7,2 y 9,9 para uso de sustancias,
¿Por qué? Porque las cosas varían a través de las distintas edades, varían a través de los subgrupos dentro de la comunidad latina. Algunas personas están bajo reportadas, otras están sobre reportadas. Pero esto nos da un sentido general de la severidad del problema y de que es bastante común. Y yo quiero que también entiendan, y la razón que siempre pongo esto entre comillas es porque esto está hablando de abuso de sustancias, del desorden de abuso de sustancias diagnosticable, un problema de abuso de sustancias diagnosticable. Pero nosotros sabemos que hay muchas personas que tienen unos problemas bastante severos de abuso de sustancias, aunque no logren un criterio de diagnóstico. Y a esas personas también las tenemos que ayudar. Y si los metiéramos aquí, también esos números aumentarían. Abusos de sustancia que afectan severamente a los niños, a las familias. Y de hecho, sea de paso, el abuso de sustancia es muy particular porque potencia y exacerba otros problemas. Si estás trabajando con daño, daño propios y sabes que esa persona tiene abuso de sustancia, eso puede potenciar la probabilidad de ese daño a sí mismo. Cuando estamos hablando de depresión, el abuso de sustancias potencia y aumenta la ansiedad y la depresión en esa persona. Y pues, aún los que están bajo el nivel de diagnóstico, igual es importante considerarlo en nuestros esfuerzos de tratamiento. Tengan en mente estos números. Y ahora miren estos números reportados por SAMHSA en cuanto a las personas perciben la necesidad para el tratamiento de abuso de sustancias, si lo buscan y ven que más de 93% de las personas que tienen un desorden que pueden ser diagnosticados no sienten que su problema es suficientemente importante o severo para buscar ayuda y tratamiento. Y pues hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que las personas deciden que no necesitan tratamiento? Y yo diría que se debe a algunos de los factores que yo les hablé al principio, que a veces los servicios no se ven atractivas para las personas. Y si algo no es atractivo para ti, pues decidimos a veces que no lo necesitamos, que no vamos a hacer eso. Si fijan, aquí hay un casi 5% de personas que sí sienten que deberían recibir tratamiento, pero igual no buscan tratamiento. Y eso es otra barrera existente también. Pero pues ven el problema aquí. Esta gráfica de verdad deja claro la urgencia de nosotros trabajar más con entrevistas motivacionales para ayudar a las personas a entender la necesidad del tratamiento y motivarse, pero también para proveer servicios culturalmente adaptados y centrados en culturalmente. Las adaptaciones son claramente importantes, pero antes de hablar de adaptaciones, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que se está adaptando? Porque tenemos que empezar con algo antes de adaptarlo. Y en la comunidad científica hablamos de programas basados en evidencia y prácticas. A veces se llaman tratamientos basados en evidencia, EBPP o EBTs. Y por los estudios, la cantidad de estudios que lo sostiene, pues son el estándar de oro para las intervenciones conductuales. Eh, Tienden hasta haber sido rigurosamente estudiados. Sabemos que funcionan, cómo funcionan y sabemos con quién funcionan, para qué tipo de problemas. Y aunque hay algunas personas que no les encantan los programas basados en evidencia porque se sienten que son muy rígidos, yo diría que hace sentido usar el tratamiento más efectivo para las personas que queremos y que queremos ayudar. No le daríamos un medicamento a una persona o pedirle a una persona que haga un procedimiento médico si no sabemos que funciona, si no conocemos los riesgos, si no conociéramos los efectos secundarios. Así que, ¿por qué eso no aplica al tratamiento de abuso de sustancias y otras comorbilidades?
Hay un reto, sin embargo, que tenemos que reconocer y es que muchos programas y prácticas basadas en evidencia no fueron desarrollados para las poblaciones latinas y no han sido adaptados para ellas. Y pues en muchas ocasiones nos quedamos con tenemos este problema de si utilizamos algo que ha sido estudiado, pero que sabemos en nuestros huesos no está conectado a la población a la cual queremos servir. Y por esa razón, las organizaciones de tratamientos pues, confrontan este reto. ¿Qué hacemos para poder servir a nuestras poblaciones bien cuando tenemos estas dos cosas en conflicto? La adaptación comienza con la idea de que tenemos un programa basado en evidencia y que hacemos las adaptaciones necesarias para que puedan trabajar con las preocupaciones de la población latina y para asegurarnos que la manera en que trabajamos es consistente con conceptos, lenguajes, valores de las familias y los jóvenes latinos. Y la esperanza al hacer esto es que vamos a tener mejor participación, mejor retención y mejores resultados, porque los servicios van a ser atractivos y relevantes para las poblaciones latinas. Por un tiempo hubo muchas preguntas sobre si todo esto valía la pena. Es mucho trabajo crear adaptaciones de programas basados en evidencia y la pregunta era si valía la pena. Y ha sido bonito ver cada vez más evidencia emergiendo que, que en efecto los servicios son atractivos, relevantes y útiles a los latinos y que esto en turno resulta en mejores resultados. Y cuando se han hecho pruebas de servicios no adaptados versus adaptados, vemos que los servicios adaptados funcionan mejor en términos de participación, engagement y resultado. También tenemos que saludar a nuestros colegas, al colega doctor Guillermo Bernal, que lo perdimos hace un poco, era una figura muy grande en el campo, contribuyó una cantidad de cosas a este tipo de trabajo y habló de hacer tratamiento ecológicamente válido, no solamente validado, sino que consistente con la ecología de la gente que estamos apoyando y tratando. ¿Cuáles son algunas de las ideas de las cuales podemos hablar que son relevantes a la cultura y que tienen una influencia? Por ejemplo, hay nociones culturales de sentirse bien y del estrés. ¿Cómo definimos estos síntomas y estos problemas para poder entenderlos, para ver si necesitamos ayuda? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué significa mejorarse y recuperarse? Los valores, la vista de una visión del mundo, las prácticas, no solamente del cliente, pero tenemos que reconocer que en el terapista también tiene valores culturales y prácticas culturales. La terapia, el modelo que usamos de terapia, también tiene unas nociones y unos supuestos dentro de él, así que tenemos que poder cuestionarnos si ese es el tratamiento correcto o más adecuado, que mejor encaja. Acabamos de publicar algo que explica todo esto a fondo y hablamos del hecho que por mucho tiempo las familias latinas se decían que estaban entrelazadas, no dejaban que los jóvenes salieran de la casa, esperaban ya que se fueran de la casa a los 20 y pico y se consideraba una patología. Y el peligro era que se convirtió en un supuesto terapéutico. Los terapistas supusieron que esa era la manera correcta de influenciar y nadie lo cuestionó. Nadie dijo, bueno, pero ese supuesto dentro del modelo terapéutico es valor, es válido. Así que es interesante que actualmente, que ahora, cuando es tan difícil conseguir
una casa, un albergue. Sabemos que en términos genéricos de la cultura, tal vez esté bien que los muchachos, los jóvenes se queden en la casa más tiempo. Así que los denominamos como adultos emergentes y usamos ese término para darle espacio a la gente de 19, 20 y 21 que todavía están desarrollándose y tomando decisiones como adultos, empezando a tomar esas decisiones como adultos. Pero cuando la cultura de la mayoría, o sea, la corriente principal dominante, decide que hay algo como un adulto emergente, entonces no se convierte, ya deja de ser algo patológico. Así que para mí eso es un buen ejemplo de cómo tenemos que tener cuidado para entender y reconocer que nuestras aproximaciones terapéuticas tienen unos supuestos insertados y tenemos que prevenir de mirar con condescendencia o hacia abajo ciertas cosas culturales del otro, como quien dice. Espero que eso le haya dado una buena muestra de este tipo de ejemplo al que me refiero. El espacio terapéutico tiene unos valores culturales de prácticas que vienen del terapista, del cliente y del modelo terapéutico. Y alinear todos estos valores es muy importante para que la terapia sea efectiva. Así que quizás podríamos tomar una encuesta rapidito, porque tuvimos una pregunta de si hay algunas de las cosas particulares que estamos incluyendo en nuestra encuesta son cosas que usted ha visto en su terapia. Así que vamos a insertar esa batalla de culturas en la encuesta. Ya lo verán prontamente. Así que voy a decir algunas de las cosas nada más. Por ejemplo, el concepto de familia, de familismo. Eso es algo que tiene un impacto en la familia. Ya veo la encuesta aquí. Voy a leerlo. No siempre estamos conscientes de las creencias y conductas que tienen raíces en nuestra cultura y cómo tienen una influencia en la terapia. Si alguno de estos parece demasiado fuerte en términos del cuidado que se le está ofreciendo, y lo podemos tener en ambos, inglés y español, dependiendo de su perspectiva, pero ¿cuáles son algunas de las cosas que vemos en este familismo? ¿Cuál es la conducta aceptable en los niños? Había un dicho en inglés que los niños solamente se ven, no se deben escuchar. En español es más fuerte, que quizás puedo decirlo más adelante, pero las perspectivas de salud mental, la equidad versus el favoritismo, si las parejas y los miembros de la familia deberían tener el mismo poder o debe haber una jerarquía o debería ser más democrático. Hay unos que deben ser líderes y otros que deben seguir, ¿no? Todas estas cosas vamos a ver en términos del respeto y los papeles de género, los roles de género, que ustedes pueden pensar que sean importantes dentro del trabajo que hacemos. Ya tenemos, cuando lleguemos al 50%, vamos a parar. Veo que todavía hay
Contestaciones entrando. 3, 2, 1. Ok. Vamos a ver cuáles son los resultados. 85% sienten que el familismo, o sea, esa visión de la familia, es muy importante. Y eso es cierto, ¿no? A veces hay unos factores de protección y otras veces, y es difícil decirlo o verlo, a veces pueden ser factores de riesgo. Si, por ejemplo, un joven es muy único y diferente de lo que uno espera, se pueden sentir marginados o empujados a un lado por la familia porque no se conforman. Y esto es muy interesante, seguir a estos individuos. 64% dicen que la visión de los niños es aceptable. 67% dicen que en la vista de la salud mental, 70% en las visiones culturales, 64% y 54% en género. Les voy a decir que lo de jerarquía, que es uno de los más bajitos, es una de las cosas que detonó mi interés en este tipo de trabajo, porque la terapia familiar promueve que la gente diga lo que les viene a la cabeza, lo que están pensando y le digan al resto de la familia lo que les gusta y lo que no les gusta. Y en un punto me pregunto si mi papá, que era bien tradicional en términos de la jerarquía, no hubiera estado en más de una sesión, porque la expectativa era una jerarquía y me hizo darme cuenta que un valor terapéutico que estaba construido quizás parecía como equitativo, no funcionaría en una familia con una jerarquía bien rígida. Y los terapistas necesitan saber esto, necesitan darse cuenta de esto. Espero que esto haya promovido cierta manera de pensar y ciertos pensamientos y ciertos cuestionamientos que surgirán en las conversaciones futuras. Cada una de estas cosas tiene un potencial de no encajar bien dentro de una familia, de tener una perspectiva de una manera en contraste con la perspectiva del terapista, especialmente cuando tratan de avanzar en la terapia. En algún momento vamos a detenernos para atender algunas de las preguntas y discutirlas. Ahora, defendí el caso de que la adaptación cultural es una cosa muy buena y que ayuda mucho y que debemos alinear nuestros valores con las culturas, pero no siempre es fácil, es un desafío. La primera razón por la cual es un desafío es que no hay una solución que funcione para todos los latinos. Usted podrá desarrollar un sentido de qué tipo de valores y visión mundial se destacan dentro de los latinos, dentro de los latinos, la religión, por ejemplo. Pero cuando tiene a la familia de frente, no lo puede suponer, no pueden inmediatamente decir qué importante es la religión, porque quizás en esa familia no lo es. Quizás esa familia no lo tiene dentro de sus valores fundamentales, así que lo tiene que poner en la parte de atrás de su mente para investigarlo más adelante con esa familia de ser necesario. También tenemos que tener cuidado de no debilitar el impacto que puede tener la terapia basada en evidencias y prácticas cuando usted interrumpe la fidelidad del tratamiento, como dicen. Y les quiero dar un ejemplo. Imagínense que tenemos un medicamento muy efectivo, es muy bueno a modificar los síntomas que se exhiben, pero cuando se lo mete en la boca se disuelve y tiene un sabor bien agrio, bien, muy agrio. Así que lo más seguro no se lo van a tomar porque no les atrae. Y la inmediatez de eso te dice, no, a mí no me gusta, yo no lo quiero, no me importa cuán bueno sea. Y eso preveniría a la gente de tomarse el medicamento.
Mientras que quizás alguien puede decir, vamos a darle una cáscara en forma de corazón, como los M&M's, y lo van a ver y se lo van a poder tragar fácilmente. Eso es casi como hacer una adaptación cultural, porque estoy haciendo algo que facilita la terapia, las preferencias del cliente, alinea las preferencias del cliente con lo que se está ofreciendo. Pero si esa capa que le ponemos en la medicina es demasiado dura y no se disuelve suficientemente rápido en su estómago, y lo que pasa es que su sistema lo pasa y lo evacúa y nunca recibe los ingredientes activos de esa medicina porque nunca se disolvió en su sistema. Esta es la preocupación que debemos tener en las adaptaciones culturales, que hay que cuidar que las cosas que nosotros hacemos para alinear estas cosas, para que sean más atractivos, no pueden interferir con los ingredientes principales de la terapia. Así que nos preocupa si estas adaptaciones pueden desviarse de lo que el manual dice que debe ser la terapia y da una baja en la fidelidad y en los resultados. Tratamos de ajustar la terapia para la cultura del participante, pero perdimos efectividad. Esto es muy importante. No podemos perder la terapia, lo fundamental de la terapia. Las preferencias y los cambios tienen que trabajar y tienen que tener un balance. Espero que eso les tenga sentido. Regresamos a las adaptaciones culturales. Bueno, ¿qué queremos decir por cultura? Eh, Sistemas, conceptos, valores, creencias, reglas, prácticas, todas estas cosas se pueden considerar componentes culturales que puedan ser cosas que querramos acceder para dar una terapia ecológicamente balanceada, que no sea estática, ¿no? Que estas cosas no son estáticas, siempre están cambiando. La idea de aculturar algo, de que alguien pueda integrar y reemplazar quizás algunos valores latinos con valores nuevos, resalta el hecho que no todos los latinos van a responder a un... No hay una solución para todos los latinos. Dos latinos pueden tener unas cosas muy diferentes, pueden tener niveles de aculturaciones diferentes y endosar estos valores de otras maneras. Así que hay que tener eso en mente. Nuevamente, muchos colegas han hablado de estas adaptaciones culturales y los cambios sistemáticos, no a la carrera o improvisados o idiosincráticos. Estamos hablando de cambios sistemáticos en el proceso de tratamiento y los protocolos para incorporar lo fundamental de la terapia y de los valores culturales. He arguido en muchos lugares en el libro y en muchos artículos que no es justo para un terapista decirle, aquí está el modelo basado en evidencia y no dice nada sobre cultura, sobre la visión mundial, y es su trabajo que tenga que hacerlo culturalmente sensitivo, ¿no? Eso le recae a usted basado en su entrenamiento y su competencia cultural. Ahora es su trabajo. Y si lo modifican demasiado, lo pueden culpar de bajar la fidelidad del tratamiento y de bajos resultados. Así que esto es hay que tener cuidado con dejar que el terapista carga con toda la carga de ser responsable de esto, de estos cambios sistemáticos y desarrollos sistemáticos dentro del marco terapéutico. Hay que tener mucho cuidado. Aquí hay una gráfica muy interesante. No voy a entrar mucho en los detalles, pero la idea es que a la izquierda ve la competencia cultural, saber ciertas cosas del trasfondo, de los valores, de la cultura. El problema es que
nunca va a estar 100% competente sobre la cultura. En algún momento va a sentirse que quizá va a saberlo todo, pero eso es imposible. No va a poder nunca saber qué es todo lo mejor para esa familia. Aún dentro de una familia pueden tener diferentes individuos con diferentes valores o discrepancias culturales. Así que, por supuesto, no puedes saber todo lo que es cierto sobre una familia en particular. A, a la derecha tiene la humildad cultural, la idea que usted tiene curiosidad, que usted sabe que no lo sabe todo, que usted se acerca con una humildad, una naturaleza humilde. Así que si usted balancea estas dos cosas en el medio, va a encontrar el conocimiento de la cultura, de lo que puede ser, la curiosidad y la humildad, empatía. Ahí es cuando usted le da, ahí es que usted puede encontrar qué hacer en ese trabajo, ¿no? Voy a detenerme un momento para considerar algunas preguntas, a ver si hay algo. Y le doy la bienvenida al trabajo de equipo, si hay algo que resaltan, que ustedes ven como importante, que se pueden atender en esta parte, para entonces comenzar la segunda parte. No hay preguntas aún. Las pueden poner en el chat. No, hasta el momento no. Le damos unos minutos más. Espero que esta pieza le haga sentido, lo de alinear los valores y los procesos del tratamiento. Tenemos una pregunta. ¿Puede hablar sobre el tema de jerarquía un poco más? Sí, sí. Voy a empezar hablándoles de donde se vuelve muy controversial, porque bueno, soy un tipo controversial. Si ustedes están haciendo terapia de pareja o matrimonial y usted como terapista puede entrar con una idea de que las relaciones deberían ser egalitarias, ¿verdad? Las labores deben ser igualmente distribuidas, las personas deben respetar el poder del otro, hablar y considerar las perspectivas del uno del otro. Y muchos terapistas entran con un marco de referencia, un blueprint, ¿verdad? De que el matrimonio debe ser egalitario. ¿Qué pasa cuando trabajan con una pareja que es sumamente tradicional y que realmente tienen a una persona que está más en poder o a cargo y la otra persona se espera que siga, ¿no? Lo que el otro hace. Y esa es su manera de ver el mundo y ellos no vinieron a uno con el deseo de cambiar eso. Y el terapista tiene que estar consciente de que hay una necesidad de respetar de dónde vienen esas personas, encontrarse con ellos en donde ellos están. Y tal vez podríamos decir, mira, este acercamiento que ustedes están teniendo en su matrimonio, que es muy jerárquico y nada egalitario, eso pues le crea problemas a veces cuando pasa X o Y cosas. Cuando tu pareja se siente a que no está siendo respetada o no se consideran sus opiniones y se toman y usted toma todas las decisiones, pues su pareja está un poco deprimida o deprimido por ello. Y bueno, no me toca a mí retar su sistema de valores sobre el poder dentro de su relación, pero como sé que no quiere que su pareja esté deprimida o deprimido, pues deben hablar de ello. ¿Ves? Ahí es un ejemplo de cómo tenemos que tener cuidado de no imponer nuestro sistema de valores y sino ser sensible y poder a la misma vez mostrar si hay una relación entre el estatus actual y los síntomas que vemos. En la familia, las familias a veces son muy jerárquicas. Los niños se supone que sean sumisos y bajo el control de los padres.
alineados con los valores y las perspectivas de los padres, ya sea por religiosidad o orientación sexual, lo que sea que surja, ¿verdad? Y esa jerarquía puede dar paso a problemas mayores dentro de las familias. Pero nosotros no podemos entrar e imponer un sistema egalitario. Tenemos que ser sensibles a cuáles son los valores de esa familia y luego tal vez decirle, miren, tal vez si cambiasen esto un poco, su hijo sería más feliz y podrían ser más efectivos con su familia. Así que, como dije, una de las cosas en la terapia familiar que a menudo decíamos es que todo el mundo venga y todo el mundo hable de lo que quiera hablar sobre la familia. Y un padre muy tradicional, muy jerárquico, puede que no le guste eso. Oye, ¿por qué está pidiéndole a mi hijo que me falte el respeto a mí, diciéndonos a todos cosas que no le gustan de mí? ¿Verdad? Eso es ahí hay un problema de alineamiento y tenemos que ser sensibles a eso, ¿verdad? Y por ejemplo, un ejemplo es jerarquía versus el sistema egalitario. Cómo el tema de jerarquía puede ser trabajado en el contexto de hermanos o hermanas. Eso es muy cierto. Puede que haya unos roles de género muy distintos. Y de nuevo tenemos que empezar a ayudar a la familia a considerar la posibilidad de que la rigidez de esos roles de género están causando ciertas dificultades en la familia y ver si al menos considerarían explorar esa pregunta. Había una mano arriba. No, doctor, disculpe. Le iba a leer la próxima pregunta, pero usted la leyó, así que estamos bien. Yo espero que esas dos cosas le hagan sentido. La religiosidad. Estamos haciendo muchas cosas interesantes con ese tema porque la religiosidad como el familismo puede ser un pilar de la familia, una fortaleza de la familia. Y bueno, los terapistas que yo estaba escribiendo sobre qué hacemos cuando el terapista no es religioso y tal vez tenga una tendencia a ignorar o evitar una discusión sobre fe. Pero si eso es lo que les importa o es importante para la familia, ¿cómo no vamos a abrir esa puerta para entrar en un diálogo? No estamos imponiendo nada, sino que queremos escuchar lo que la familia qué elementos protectores o de fortaleza tienen. Ahora, ¿cuándo puede tornarse o convertirse en problema? Es cuando trabajamos con niños que le están presentando a su familia una orientación sexual o una pregunta sobre ello, ¿verdad? Y a veces, bueno, la familia dice que su trasfondo religioso no permite una aceptación de eso y se convierte por un periodo de tiempo en un factor de riesgo, porque puede que haya ahí más rechazo y una discusión sobre eso es importante y tenemos que estar preparados para ambos, para tener esa discusión. Es similar a cuando los clientes traen problemas de racismo. Hay mucha literatura sobre el hecho de que nosotros como terapistas sabemos que el racismo no es algo bueno, pero a veces no estamos preparados, no estamos entrenados para tener esa discusión de manera efectiva o siquiera para decir, o usted y yo somos de dos razas distintas, cómo usted se siente, cómo usted cree que eso impacta nuestro trabajo, eso es algo que le preocupa. Así que nosotros tenemos que estar bien preparados y entrenados para eso. Cuando entrenamos a los terapistas, tratamos de enfocarnos en algunas de esas cosas que le he mencionado. Podemos continuar, doctor Santi Esteban. Tenemos, podemos dedicar otro espacio a más preguntas luego, si le parece bien. Ok, así que hablamos de por qué la adaptación cultural, los retos, los valores, y ahora la pregunta es, si decidimos trabajar este proceso sistemático de adaptación, ¿cómo podría darse? Y hay una serie de modelos y marcos para hacer este tipo de trabajo.
Dos modelos que llaman la atención, y sé que hay un documento muy bueno que el Centro de Excelencia ha publicado sobre programas que funcionan, y estos dos están enfatizados. Yo comenté sobre validez ecológica de Guillermo Bernal, y también tenemos el marco de sensibilidad cultural. Así que vamos a hablar un poquito de este modelo de validez ecológica. Esta diapositiva repite algo que ya yo dije, que hay estudios emergentes que demuestran que el nivel de adaptación, el grado de adaptación en un modelo puede ser directamente relacionado con los resultados de ese trabajo. Así que si ven el trabajo que ha hecho Soto y otros han hecho trabajo similar, los estudios han reportado que un set de adaptaciones culturales más completo dio paso a unos programas más efectivos comparado con programas con menos adaptaciones. ¿Qué significa eso? Significa que si yo pongo unas imágenes de personas que son similares a la población a la cual yo sirvo, o pongo artefactos, decoraciones, eso puede ser importante y agradable, pero si comparo solo eso con programas que están adaptados desde la raíz, bueno, y con los que tienen una adaptación más profunda, van a tener probablemente mejores resultados. No significa que lo primero, las decoraciones y eso no son útiles ni ayudan, pero bueno, hablamos de que se puede hacer adaptación a muchos niveles. Y lo hermoso de este modelo de validez ecológica es que realmente te delinea muchas de las áreas, muchos de los niveles en los cuales podemos crear adaptaciones. ¿Algún modelo cubre todas estas áreas? Probablemente no, pero ustedes tal vez en el intento de adaptar culturalmente algunos de los modelos o las intervenciones basadas en evidencia pueden escoger cuáles son particularmente importantes. Hablemos sobre algunas de ellas. El lenguaje. Si el cliente entiende el lenguaje, los idioms y las palabras que estamos utilizando, eso es el primer reto. Hay ciertas personas que estoy tratando de entrenar a través del país para un modelo de terapia familiar culturalmente informal. Y lo primero que dicen es, nuestros terapistas no hablan el idioma del cliente y tenemos que tener intérpretes ahí. Y eso es un reto bien grande. Un intérprete son mejor que no tener un intérprete, pero tenemos que estar muy conscientes de todas las complicaciones que eso puede traer. A nivel más básico, el cliente, el cliente conociendo el mismo idioma que el lenguaje, pues ayuda. Si el paciente está cómodo con la similitud o diferencia de la necesidad de los terapistas, es esa pregunta de si están alineados o se parecen. Y yo diría que eso termina siendo importante. Sin embargo, cuando un terapista no está bien macheado o emparejado, pero puede tener una discusión a fondo de cualquier preocupación que eso provoque, eso puede entonces amortiguar el efecto negativo de tener esa diferencia étnica. Y dicho sea de paso, a veces parear a nivel de etnicidad y de raza, a veces es bueno, pero también hay el otro lado de la moneda. A veces cuando si eres similar, te crees que ya conoces a tu cliente al 100%, y ese no es el caso, ese nunca es el caso. Todavía tienes que ser humilde, todavía tienes que ser curioso. Tienes más información en tu bolsa y en tu caja de herramientas, pero todavía tienes que ser suficientemente humilde para no asumir y hacer las preguntas apropiadas. Metáforas. ¿Cuál es la idea de los dichos que son común a un grupo étnico y que pueden ser parte de una intervención? Bueno, en nuestro mundo con los adolescentes y las familias, uno de los dichos más comunes
Dime con quién andas y te diré quién eres. Dependiendo de con quién estás pasando tiempo, yo te puedo decir quién vas a ser y quién eres, porque los pares influencian el contexto, el contexto relacional determina o contribuye grandemente en tus acciones y comportamiento. Así que dime con quién andas y te diré quién eres. Es un, es un dicho muy poderoso y una metáfora muy efectiva para trabajar con familias latinas. Cosas como si el paciente, el terapista entiende al cliente en términos de cosas como el familismo, el respeto, el personalismo, los roles de género. Por eso es que si pueden intercalar alguna de estas cosas en el tratamiento basado en evidencia que no tiene estas cosas, pueden ustedes, en la medida que entrenan a sus terapistas, les pueden ayudar para conectar en cuanto a esto, algunos de estos temas. Y vamos a ser honestos, nuevamente, muchas de las terapias de vieja escuela eran muy enfocadas en el individuo. Tienes que hacer lo que está bien para ti, tienes que hacer lo que es bueno para ti. Y digo, eso puede ser útil en el proceso de individuación y pues atender tus necesidades. Pero el familismo no es siempre eso. A veces haces cosas por el bienestar de la familia. Y eso está bien también, es poderoso y no deberíamos tratar de imponer una perspectiva individualista en personas que, bueno, o sea, que piensa yo cambiaría mi comportamiento por el bienestar de mi familia y nuestra reputación. Y si ellos ven el mundo así, ¿por qué cambiárselo? Una de las razones que me gustan las entrevistas motivacionales como proceso de terapia y como intervención es porque realmente explora cuál es el factor motivacional en el cliente sin imponer ninguna idea. Siempre recuerdo que yo tenía un adolescente que se estaba metiendo en muchos problemas, lo habían arrestado, hospitalizaciones, y en un momento dado, cuando trajimos al hermano menor y dijimos, ¿qué significa para ti que tu hermano menor está aprendiendo de tu comportamiento? Y ese adolescente decidió hacer cambios inmensos en su vida porque decidió que no quería tener ese impacto sobre su hermano menor. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que esa no es la motivación correcta? Esa fue su motivación y fue muy poderoso. En conceptos, este tema de si el paciente está de acuerdo con la definición del problema y el tratamiento específico. Cuando decimos que la alianza terapéutica es muy importante y muy poderosa en términos de los resultados obtenidos. Estos son componentes esenciales de lo que la alianza terapéutica es, en lo que consiste. Si el cliente se siente que el terapista lo entiende, si el cliente está de acuerdo con lo que el terapista está formulando como problema y si el cliente está de acuerdo con la formulación de la solución de parte del terapista. Muy a menudo decimos, bueno, nuestra terapia es esta, nuestra teoría de cambio es esto y vamos. Y a veces es bueno pausar y invitar al cliente en un proceso de decisión compartida, ¿no? Tú me dijiste que tienes un problema ser explosivo e impulsividad y que eso te mete en problemas. Así que si encontramos un material psicoeducativo que te podría ayudar con eso, ¿te interesaría hacer eso? ¿Estaría bien contigo? El momento en que ellos dicen sí, porque yo te dije que eso es un problema y me estás diciendo que esto puede servirme. El momento en que esa persona dice sí, eso hace sentido, bueno, se convierte en una manera de tomar la decisión en conjunto, una manera colaborativa de progresar versus un terapista que parece imponer su modelo terapéutico.
Y luego vimos metas terapéuticas consistentes con valores culturales y es similar con la cuestión de los conceptos y las metas, pero todo esto son niveles y podemos ir cada vez más, profundizar más y más en cuanto a cómo la terapia va a funcionar y asegurarnos que está alineado con las expectativas y los valores de la familia, de esa familia. Métodos. Si los métodos de tratamiento están enmarcados de una forma en que el cliente esté de acuerdo. Métodos es como si van a trabajar con asuntos cognitivos o vamos a trabajar el tema del trauma experiencias formativas previas o vamos a traer a la familia, integrar la familia, si esto es una terapia familiar o es una terapia primordialmente individual. Sirve de mucho entrar en algún nivel de acuerdo y tener una discusión para un proceso de toma de decisión mutuo de sobre cuáles son los métodos que vamos a estar utilizando. Y nos toca a nosotros, en nuestra responsabilidad, ser capaces de explicar por qué recomendaríamos, ¿verdad?, trabajar un problema de cierta manera. Propongo mucho la familia, la terapia familiar. Creo mucho en la terapia familiar. Pero yo le entreno a mi terapista y le digo, es tu trabajo, te toca a ti explicarle a la familia por qué tú crees que la terapia familiar les va a ayudar. Nuestros clientes no fueron a una clase de terapia familiar, ellos no estudiaron la lógica de la terapia familiar. Si ellos dicen, mi hijo es el que se está metiendo en líos con la policía y en la escuela, yo lo voy a dejar aquí, y él es el que tiene el problema. Eso tiene cierta lógica, pero entonces en mi trabajo decirle, no, pero traer a la familia va a hacer una gran diferencia porque yo quiero poder movilizar el poder sanador de la familia y para eso yo tengo que hacerle ese caso, ese argumento a la familia. En vez de tener la expectativa de, pues claro, ellos van a seguir mis instrucciones. Es muy diferente, ¿no? Uno es colaborativo y el otro impone. Si la gente se quita cuando uno le impone las cosas, no nos debe sorprender. Este último es muy crítico. Cualquiera de nuestras familias está pasando por estos asuntos: migración, aculturación, estrés de adaptación, problemas de relaciones por separación, por causa de migración, dificultades financieras. Yo trabajo mucho con familias que se reúnen luego que la inmigración los ha separado y es un momento muy poderoso cuando están tratando de unirse otra vez y de procesar el dolor de por qué me dejaste solo, por qué me abandonaste, no te das cuenta lo solo que me sentí o lo sola que me sentí cuando te fuiste. Estas cosas, si son prominentes en las familias con las que trabajamos, nuestro modelo terapéutico tiene que estar preparado para tratarlas. No se puede hacer así de pasada, de volada. Por ejemplo, en la terapia que hemos desarrollado, tenemos mucho material alrededor de esto porque sabemos que es una manera de promover la recuperación en el entorno familiar. Si el terapista no conoce suficiente sobre estas cosas, perdón, si el paciente no conoce estas cosas, pues no van a preguntar al respecto. Aún si escuchan de que la inmigración fue bien fuerte y la adaptación cultural fue muy fuerte, si el terapista no está preparado mentalmente, si no están anclados con eso, pues no lo van a percibir, no se van a dar cuenta que son una cosa fundamental dentro de ese entorno familiar. Espero que eso les tenga sentido. A medida que bajan a los niveles de adaptación, a los niveles más bajos de adaptación, vuelve al hallazgo de Soto. Y mientras más profundo el nivel de adaptación, lo más seguro va a amplificar los resultados de la terapia. Y la sensitividad cultural tiene un marco de referencia similar.
Hay dos categorías que me hacen sentido. Adaptación superficial, y he hablado de algunas de estas cosas. Pueden tener material sobre la comida, la música, bailar salsa o bailar de cierta manera. A mí me encanta bailar de todas las maneras. Eso se pueden considerar asuntos superficiales de adaptación, pero la adaptación profunda, las cosas que realmente hablan de los estresores únicos en la comunidad y de la forma única en que el modelo que usted selecciona, cualquiera que sea, CBT, sobre el trauma de CBT, sistemas familiares, cualquiera que sea el modelo que escogen, una vez entienden cómo trabaja el mecanismo de ese modelo, tienen que incorporar las adaptaciones profundas a ese nivel para que puedan trabajar en conjunto. Y nuestro ejemplo anterior de los ingredientes que enriquecen su sistema y ayudan a digerir con la capa para poder tragársela. Otro análisis meta habla de mientras más profunda la adaptación, mejores son los resultados. Y quiero reiterar que estos estudios recientes, Soto y Escobar, eran críticamente importantes, porque este trabajo es muy difícil, esto no es fácil, esto requiere recursos para lograr, requiere buenos socios y vale la pena. Y cuando vemos que los resultados son mejores, que nuestros hijos están mejorando, que nuestras familias están mejorando, ahí nos damos cuenta que sí vale la pena. Pensé darles solamente un ejemplo de lo que nosotros trabajamos, que es el CIFTA, Cultural Form for Adolescents, el modelo terapéutico que se menciona en el libro que salió, que mencioné anteriormente, tiene muchos componentes distintos. Y les voy a decir por qué escogimos algunos de estos componentes. Incluimos entrevistas motivacionales para la juventud. ¿Por qué? Porque permite que el cliente encuentre sus propias razones que lo motivan para cambiar. Es muy fácil decir, ay, no pasa nada. Los policías la están cogiendo conmigo y en la escuela la cogen conmigo, por eso me identificaron. Este uso de drogas no es tan fuerte y todos pueden ser verdad. El racismo puede estar ahí, definitivamente. La identificación de ciertos individuos también puede ser certera, pero queremos que los jóvenes piensen cuáles son las cosas que deben cambiar y por qué, en vez de decirles qué es lo que tienen que cambiar, tienen que hacer esto, tienen que parar de meterse droga, tienen que parar que sea, lo que sea que ustedes están atendiendo. Los jóvenes están acostumbrados a confrontar las figuras de autoridad. Si le decimos que paren, si somos una figura, una autoridad más que les dice que paren, no vamos a ser efectivos. Pero si nos detenemos y les preguntamos cuál es tu perspectiva, cómo usted se puede mejorar, recuperar mejor, cuál es la trayectoria que usted debe seguir para cambiar, cómo usted lo ve o consideraría hacer algo diferente. Y si quiere hacer algo diferente, aquí estoy para ayudarlo. Las entrevistas motivacionales son muy poderosas. Y como dije anteriormente, permite que el cliente haga razonamientos culturales, ya sea respeto, familia, los valores que sean, a la terapia. Es una terapia familiar, ¿no?
Así que queremos usar mecanismos familiares que sabemos que son importantes. ¿Cuáles son? Pues la comunicación, reparar relaciones rotas, ayudar a que los padres sean mejores líderes, motivar el familismo que es tan importante. Todos esos son mecanismos, ¿no? Y queremos usar esos para atender los estresores particulares de los latinos. Por ejemplo, las inmigraciones, aculturaciones, estresores de financieros, todos estos estresores son muy importantes. Tú sabes, venir en conjunto, unirse y poder atender estos estresores únicos de la familia con los mecanismos terapéuticos y ver cómo trabajan en conjunto para tener una terapia exitosa. También estamos al tanto de las diferentes partes de la terapia familiar que pueden ser difíciles o romper con valores tradicionales, desafiar el valor sobre el respeto, valores de equidad que contrastan con los valores jerárquicos culturales, por ejemplo. Y al fin, trabajo individual con los jóvenes, la terapia familiar que enfoca en los estresores particulares de la familia y material psicoeducacional. ¿Por qué? Porque ayuda en términos generales, ayuda a establecer el tono, el marco de referencia, para que las familias puedan reflexionar sobre ciertas cosas. Pero para la familia latina, esto pueden ser cosas únicas, que eso siente que son únicos para ellos. Cuando enfrentan el abuso de sustancias, nos dicen, sí, yo conozco del alcohol, pero no conozco de estas otras sustancias y me siento tonto tratando de hablarle a mis hijos porque ellos saben que yo no sé nada de la marihuana o de cualquier otra droga, Adderall o lo que sea que estén tomando. Y si nos damos cuenta que material psicoeducacional en torno al abuso de sustancias, el uso de sustancias, ayuda a los padres a entender a los jóvenes y los ayuda a ser mejores líderes. Por eso digo que el liderazgo es importante. Queremos promover el liderato, el liderazgo. Pero para ellos sentirse confiados de que son líderes, hay que proveerles cierta información. Hay que darles modelos de cómo ser padre, de cómo hablar de la sexualidad. Nuestras familias latinas nos dicen que saben que tienen que estar hablando de la sexualidad y del sexo seguro, pero se ríen de mí porque dicen que yo no sé nada de nada, porque nadie tuvo esa conversación conmigo. Así que hacemos un módulo de psicoeducación en torno a eso para que aprendan el lenguaje, el conocimiento, para que sientan confianza al- como líderes dentro de la familia. También lo hacemos de la auto, de hacerse daño ellos mismos y otros temas. Todas estas piezas se supone que funcionen con sinergia, en conjunto. Usamos cosas que son exclusivas para latinos, pero también nos damos cuenta que como eso ayuda al mecanismo terapéutico, ¿no? Para que funcione. Esta terapia era menos un tratamiento adaptivo. Y puedo pensar esto de muchas maneras, porque la terapia familiar sistemática existe sin ningún enfoque en la cultura. Así que en alguna manera estamos adaptando la teoría de sistemas familiares, in- informándola con décadas de trabajo sobre las familias latinas para incorporarlas a ese material. Y con eso llegamos al final. Voy a abrir el chat para ver si hay preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas. Déjeme ver. Hay una encuesta de adaptaciones culturales que Mario va a estar compartiendo.
¿Qué técnicas ayudan a mantener la conexión emocional cuando la comunicación debe fluir a través de un intérprete? Sí, hay muy pocos intérpretes. Hace falta que alguien monitoree al intérprete para asegurarnos de que está comunicando, transfiriendo los mensajes y las emociones de manera adecuada, ¿no? Es un desafío, es un reto. Ojalá tuviera algo más eh, concreto para decirle en el trabajo de los intérpretes, pero sé que es bien difícil. Reconozco que es muy difícil. Cuando usted está tratando de comunicar ideas, no solamente ideas, pero emociones, porque ese es el meollo del asunto, ¿no? Porque hay que preguntarle al intérprete, ¿me está comunicando solamente el concepto o le puede preguntar cómo se sienten al respecto? Quizás tenga que hacer más trabajo para asegurarse de que el intérprete está capturando el dolor, el desamparo que está experimentando el cliente, ¿no? No puede ser solamente el concepto. Gracias, perfecto. Gracias por esa contestación. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene alguna sugerencia o recomendación cuando los valores religiosos son protectivos versus cuando crean barreras para el tratamiento y la comunicación efectiva? Bueno, sí, le puedo decir que hay un estudio de cuando se hacen daño a ellos mismos, que los niños están suicidas y se hacen daño a ellos mismos, y creamos este programa. Y de momento nos dimos que muchos de los jóvenes que acudían a nosotros estaban pasando por eso. No fue que estábamos tratando de reclutarlos, era que estaban experimentando hacerse daño a ellos mismos, que era una cosa prominente en nuestra población. Y cuando preguntamos qué estaba pasando en la familia, nos dimos cuenta que muchas familias tenían un trasfondo religioso y típicamente ese trasfondo religioso es una fuente de apoyo para muchos asuntos, pero cuando los padres están bregando con la orientación sexual de sus hijos, los padres sentían más vergüenza porque no pensaban que podían ir a la comunidad basada en la fe, porque lo que estaba experimentando la familia era particular a la familia. Si el problema hubiese sido diferente, hubiesen acudido a esos recursos religiosos, pero se encuentra en un momento, y esto no lo dicen los padres, pues nosotros dependemos de lo que nos dicen los padres, y nos decían, no solo no voy a mi familia religiosa o a mi comunidad religiosa, pero me estoy escondiendo de ellos, porque les tendría que decir, número uno, que mis hijos son tal o cual cosa. La, la religión ayuda a muchas personas aún en esas situaciones, pero hemos encontrado en algunos casos en los que eso añadió al estrés y no era un factor protectivo. Lo mismo sucede con el familiarismo. Si el individuo se desvía demasiado de lo que la familia tiene como expectativas y el familismo no es muy flexible, entonces el joven, el niño se siente que está siendo marginado, que no está siendo incluido dentro de la familia. Y de momento, este valor familiar latino, que es muy lindo, puede convertirse en una fuente de estrés. Y nos tenemos que preparar para eso. Espero que eso les haya tenido sentido. Hay un comentario, hay que tener cuidado con lo del falimismo. Cuando usted, porque muchas veces usted piensa que sabe, que está muy familiarizado con algo y empieza a suponer cosas y no las explora. Y ahí eso es un lugar difícil para estar, ¿no? Para encontrarse en ese sitio es difícil.
¿Alguna otra pregunta que no vi? Déjeme ver. Algo que, algo que quieran añadir. Estoy viendo sobre los comentarios del chat, pero creo que hemos contestado todas las preguntas. Si tienen más preguntas, tenemos un par de minutos. Así que voy a dejar sobre la pantalla la evaluación y los códigos QR para que tengan tiempo de rellenarlos. Y un recordatorio amistoso para que por favor llenen la evaluación. Y voy a buscar en el chat a ver si encuentro más preguntas. Mercedes añade que el paciente puede que no atienda los asuntos en una manera terapéutica, pero en vez basada en la familiaridad. Ay, perdón, removí algo de la pantalla. No se preocupe, lo tengo en control. Quiero volver a decir gracias al Centro de Excelencia. Ustedes hacen un trabajo espectacular para atender estos temas críticos y esenciales de nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos y a los consejeros que hacen un trabajo tan importante. Estamos agradecidos. También agradecemos que haya estado aquí para presentarnos esta charla tan buena y esperamos poder trabajar con usted en el futuro cercano y gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos un par de minutos para que puedan llenar la evaluación y el formulario de ambiental. Si la presentación se envió a través del chat en formato PDF y la estamos volviendo a enviar y también va a estar en nuestras plataformas. Cuando llenen la evaluación, por favor, siéntanse en libertad de añadir en los comentarios qué temas quisieran ver en futuros webinars. Eso nos ayudaría mucho en coordinar temas y webinars que les motiven a ustedes a participar. Gracias a todos por estar con nosotros hoy, doctor. Gracias por estar aquí usted también y por dedicar tiempo a compartir esta información tan importante. Vamos a cerrar el webinar ahora.